que celebrar esta fiesta alegre, contentos, hay que celebrar esta fiesta. Tengo gozo en mi alma, hay que celebrar esta fiesta. Tengo gozo en mi alma, hay que celebrar esta fiesta. Saltan con gozo, hay que celebrar esta fiesta. Saltando con gozo, hay que celebrar esta fiesta. A ver, alábale con gozo, alábale con tus palmas, sigue alabando. No te cansas de alabarnos, Señor, Señor Rey, los reyes, a su nombre, y a su nombre. Alábale, alábale, alábale. Tengo gozo en mi alma, hay que celebrar esta fiesta. Tengo gozo en mi alma, hay que celebrar esta fiesta. Hay que celebrar esta fiesta. Alegres, gozosos, hay que celebrar esta fiesta. Alegres, contentos, hay que celebrar esta fiesta. Alegres, gozosos, hay que celebrar esta fiesta. A ver, esa palma, y a su nombre, y a su nombre. Dime que vive, dime que sana, dime que envuelve, y a su nombre. Sigue alabando, aleluya. Dale fuerte, fuerte, palmas. Dale palmas, dale palmas, dale palmas. Dile gracias, Señor. Gloria al Señor, hermanos, hermanas. Vamos a dar 3 glorias por las alabanzas, hermanos, hermanas. A la honra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y hasta aquí con nosotros, hermanos. Continuamos con nuestro hermano pastor. Aleluya. Ya su nombre. Ya su nombre. Gloria, Señor. Qué hermoso es alabar en quechua, ¿no es así? Pero también cuántos ujiñaves habrá, no entienden quechua. A su nombre. Ahí sí se molestaron, ¿no? Cuando le digo ujiñave. ¿Cómo va a ser ujiñave? Está ofendiendo al pastor. Es lindo cantar en quechua, hermanos lindos. Amén. Bueno, hermanos lindos, ya que hemos alabado, seguimos alabando palabra. Palabra. Pero no se molesten, ¿ah? ¿Qué tal antes la palabra? ¿Qué tal estaba, hermanos lindos? ¿De qué nos habló? A ver. Mira, rapidito se han olvidado, mira, ve. ¿Cómo? Ya ves, pastores. Rapidito, ya recién uno se acordó. Mira, hermanos lindos, ¿quién nos habló bien claro hoy día, no? Porque Cristo ya viene. Aquí van en su iglesia, está medio chirichiri, medio tibio, ¿no? Aquí va a venir a su iglesia preparada, que vive en la santidad. A su nombre. Y a su nombre. Que iglesia que están ayunando, que está orando, que está consagrando su vida, su espiritual. Como dijo nuestra sierva Janet, la iglesia ya no ayuna, ya no le gustan orar. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos lindos? Ahí sí no dicen nada, porque es cierto. A su nombre. Por ejemplo, en nuestra congregación venían 60.
Venían 65, últimamente vienen 20, 25, 30. Hay días, parecen todos como recibo la luz. Hay días desaparecen. Cuando ya está enfermo recién viene. Ahorita tengo como 3 están hospitalizados. Amén, a su nombre. Uno mis hijados también ahorita sin piernas. Yo sé que ellos conocen. De repente Nilton Cachuán conoce lo que han tocado arpa. ¿Conoce? Conocen, ¿no? Él es mi hijo espiritual, es mi hijado. Sin pierna todavía está andando, hermano lindo. Yo le decía, hijito, ¿por qué dejas cosas de Dios? Papá, Dios está lindo a tocar. Papá, tú a los 43 años recién has arrepentido. Yo tengo 30 años, puedo andar como quiera, yo puedo tomar con mi plata, ¿acaso con tu plata? Hermano, yo lloraba, decía papá, perdónale, Señor. Pero no es bueno hablar. Yo decía, Padre, tú traes sin piernas, sin cabeza, sin cuello, sin brazo. A su nombre. Y verdad, un día llegamos sin pierna. Ya ves acá mi hermano conoce. Con ese recién andando diferentes lugares, hermano lindo. Contando testimonio, ¿no es así? Hermanos, por rebelde. Yo soy su pastor de él. Por rebelde, ahora me he pasado, con mi camión me he volteado, me he sin pierna. A veces, muchas veces esperamos a esto, hermanos lindos. Amén, a su nombre. Muchas veces nosotros por desobedecer cosas a Dios buscamos enfermedad en muchas cosas. El que habla en esta práctica 14 años desde que nací con Cristo, me sanó de 4 enfermedades. Doy gracias, hasta ahora no hay enfermedad, no lo veo nada. Doy gracias al Señor. Amén, a su nombre. Sí me contagiaron cuando nosotros, acá está mi hijo, Pastor Rubén, Pastor Isaac, Pastor Martín Piuca, acá arriba hemos hecho nuestro campamento, todo en pandemia. Venían más de 100 personas. Venían como 10, como 8, como 15, venían enfermos muriendo, hasta con frazada, ¿no, hijo? Hasta con frazada venían, unos empresarios vienen con frazada. Ya no podían ni hablar, pero Dios hacía sanidades y milagros, hermanos lindos. Todo pandemia, hasta serenazgo han subido. En todo pandemia, hermanos, nosotros ayuno, vigilia, ayuno. Doy gracias al Señor, muchos milagros papá Dios ha hecho, hermanos lindos. A su nombre. Dios, cosas maravillas. Ahí me contagiaron cuando yo fui a orar allá por Pichanaque. Hermanos, estaba vida y muerte. Justo ese día que estoy vida y muerte, ha fallecido nuestro hermano Pastor Juan Bautista, Rucaoré. Y uno de ellos falleció en Huaycán, también un amigo, Laura santo de Ríos Agua Viva, el pastor central. Ese día me llaman, pastor, los hermanos saben que nuestros colegas han fallecido, tal pastor. Yo también le dije, hermano, a la justa nomás le dije, hermano, yo también de vida y muerte. Será voluntad de Dios. Amén, a su nombre. Yo no fui hospital, mis hijas trabajan en hospital acá en Vía Plástico, acá por Surquillo. Me querían llevar, no, yo no voy. Si Dios me recoge, me voy. Yo no voy a ningún hospital, no voy a tomar ninguna pastilla, nada. Si me voy, me voy. Si quedo, gloria al Señor, seguiré trabajando. A su nombre. Pero me contagiaron mi espalda, hermano, no podía hablar, rincado fuerte. Un día yo fui a la casa de mi padre en ayuno. Padre, le digo, así no voy a predicar. Así ya no va a poder pastorear. Última banca sentar, estoy enfermo, Señor. Una noche vino un anciano con un guelecito, me cortó la espalda. Hasta ahí me acuerdo, siguiente a las 4 de la mañana despierto. Y ya no hay dolor, no hay nada. Ahora tengo pulmón nuevo. ¡A su nombre! Pude gritar, pude hacer pulmón nuevo. Riñón nuevo, hígado nuevo, todo nuevo. Por eso, papá Dios, ahorita estoy llegando, falta un año no para llegar a 60 años. Hasta me ha rejuvenecido, papá Dios. Amén, a su nombre. Dios es Dios, ese Dios servimos. ¿Por qué nosotros muchas veces a la enfermedad buscamos? Por la desobediencia. Amén o no, amén, hermanos lindos. Por ahí, si tú desobedeces, vienen cosas en tu vida. Tu matrimonio, economía, no sé cuántas cosas te van a venir cuando dejas cosas de Dios. Bueno, hermano lindo, no quiero cansar, vamos a escuchar palabra de Dios, esa palabra vida, a su nombre. ¿Cuánto le gusta la palabra de Dios?
Pero no me gusta, hermano, no quiero, porque nadie cuando predicaba estaban durmiendo como 3, 4. Más sin nuestro evangelista no le dijo, porque hay evangelistas, parece perro viejo, están durmiendo. Va a venir, a ver, te va a llegar más tarde, va a ser un pastor. A su nombre. Hay un pastor, ustedes conocen ya. A veces dicen, vienen, mejor no le digo nada. Mejor a él mismo escuchan, hermano lindo, ¿saben? Evangelistas son así, pero nosotros somos pastores. Va a traer palabra a Dios nuestro pastor Edelberto Carvajal. ¿De qué lugar? Huancavelica, paisano. Huanta, no es Huancavelica, de Huanta. ¿Dónde se encuentra? A ver, pastor Edelberto. Dale fuerte palmas a Cristo, la gloria, alaba papá Dios. Fuerte, 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 todas las palmas para Cristo, toda la gloria para Dios. Adelante, ¿dónde está mi pastor? Acá se encuentra. Adelante, papá. Y gloria a Dios, hermanos pastores, consiervos y hermanos de la iglesia. Buenas tardes. Y hermanos, bienvenida, somos a la fiesta del Señor. A ver, hermano Cristian, gloria al Señor. Hermanos, nosotros, gloria al Señor, estamos aquí, hermanos, para servirles. Amén. Gloria al Señor, estamos, hermano, transmitir también para que escuchen, hermanos. No buscamos fama, hermanos. A mí me busca la fama, no le busco la fama, hermanos. A su nombre, iglesia. ¿Cómo es eso, pastor? Me dirías, hermano. A mí, hermano, la fama a mí me tiene que buscar. De mí la gente tiene que hablar, no yo, hermano. A su nombre. Mi testimonio, de buen testimonio, hermano, de un cristiano tiene que extender. Yo puedo decir aquí no bonitas cosas, pero como estoy en mi hogar, en mi barrio, en mi familia. A su nombre. ¿Cuánto hablan quechua? A ver, hermanos, levanten la mano. ¿Y cuánto no hablamos quechua? ¿No entienden? Algunos nomás, a ver, levanten, ¿verdad, hermano? Para hablar quechua y castellano. ¿Quiénes no entienden quechua? Amén. Hay pocos hermanos. Vengo, hermano, de provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Venimos, hermano, de un anexo muy humilde. Amén. A su nombre. Sayaykus paya mañako yukusun chiman oran pasachkan. Amén. Apurama, hermano, sí, y matas mi coronquibas, hermano. Hoy tiempo la iglesia solamente quiere danzar, 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 hermano. Quiere conciertos, conciertos. Muchas veces, hermano, la palabra ya no quieren escuchar. Amén. Dile, pues, Señor, aquí estoy en tu fiesta. Gracias, amado Padre. Rey de reyes, papá, Señor de señores. Tú vives, tú existes, Señor. Nos hace comer, nos hace vivir, nos hace vestir, papá, gracias. Por el aire que me das, el calor que me das, el tiempo me das, la vida me das. No sé cómo agradecerte, Maestro. Señor, yo soy más pequeño de todos. No soy digno, Señor, ni hablar tu palabra. Pero, Señor, límpiame con tu sangre, mis labios, mis corazón, mis ojos, mis oídos, Señor. Que no sean mis pensamientos, Señor, sino tú mismo. Háblanos, Padre Santo. Hasta dónde, Señor, se escucha, Señor, por sonido de parlantes también, Señor. Es tiempo de oír tu palabra, Maestro. Gracias, toma mi vida, mi alma y cuerpo, papá, te entrego a ti. Y haga lo que tú quieras esta tarde también. Derrama tu gloria, tu poder, tu presencia, Señor. Sin tu Espíritu Santo nada somos. Señor, abre, papá, entendimiento también nuestros oídos para poder hablar tu palabra, para meditar tu palabra. Tú eres mi maestro que discipula, Señor. Nosotros somos solamente un instrumento nada más. Tú mismo, Señor, háblanos conforme tu palabra. No que sea, Señor, mi pensamiento, mi idea,
Señor, gracias. Que no haya sueño, que no haya cansancio, dile, hermanos. Señor, gracias, Maestro. Pon control todo aire, todo espacio. Señor, desciende tus ángeles también, Señor, acampa este lugar. En el nombre de Jesús Nazaret. Amén, a su nombre. Hermanos, no es mi pensamiento. Acá tengo, hermanos, temas que estuve orando a papá, que voy a llevar, Señor, que no sea mi pensamiento, sino tú mismo habla. Para que te anotes, hermano, a ver, hermanos, señales del fin. Con el hambre. Evangelio San Mateo, capítulo 24. Hermanos, vamos a meditar 24:7. Amén. Quichuarimakbak. Hermanos, Evangelio San Mateo, hermanos. Iskaichun Katabayo. Capítulo versículo ñata hanchis. Amén. Y marinta, hermanos, vamos a leer. Amén. Así dice, hermanos, pueden tomar de asiento, pueden pararse. Así dice, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿De qué vamos a hablar? Señales del hambre que viene, hermano, al mundo interno. Amén. Los que se han oído la palabra, hermano, pueden sentarse. Así eran de Lima, ¿no? Parece que, hermano, inglés, ustedes entienden, hermanos. No importa. Uno de los señales, hermano, que hizo Cristo, hay varios señales. Hay señales de guerra. Hay señales de falsos profetas. Hay señales, hermano, de hambre, de enfermedad, de pestes que vienen a la tierra. A su nombre. Hay señales negativas, hay señales positivas, como, hermano, el avivamiento mundial. Por eso, hermano, acá nos dice bien claro que vendrá, dice, el hambre, la escasez. A su nombre. Quicho arimakbak, Señor Jesucristo, ning iman, yargay mi kamunga. Y chay okupim gachkanchik, hermanos. Yargay sintikuchkan más y más y más, cada año más. A su nombre. El hambre, hermano, se siente en cada barrio, en cada ciudad, en cada anexo, en cada, hermano mío, provincia, departamento, y nadie puede hacer nada. Mamá y que dinapas, hermano, callar chinca chingacho, ni alcalde, ni quien sean, hermano mío. Amén, iglesia. Quizás, hermano, me puede ser, no, pastor, en mi casa tengo suficientes alimentos. Ya no hay trabajo. El negocio, hermano, que hacen ya no ganan mucho. A su nombre. Gracias a Dios, hermano, estás en la casa, tienes alimento para comer. Si tú, hermano, miramos Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Bien habla, hermano, que el hambre va a venir a nivel mundial. Y argaimantam chay berimachkan wawqipani jalay mundo interong mankamunampak. Listuchu kachkanchik, listuchu tiachkanki. Realmente, hermano, estás siguiendo a Cristo. A ver, hermano, ¿qué dice? Así dice la palabra. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer
ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. A su nombre. No sé qué pasa en esta fila, hermano, ni siquiera no glorificas a Dios. Seguramente, hermano, has venido a mirar al hombre, a seguir al hombre nomás. Porque no ha venido tu favorito, tu seguidor, hermano, por estás molesto posiblemente. No, yo quería tal siervo, no, yo quería que venga tal sierva. Sigue a Cristo, hermanos, a su nombre, iglesia. Yo no sigo al hombre. A su nombre, iglesia. ¿Qué es caballo negro, hermano? ¿Qué simboliza caballo negro? Otros dicen caballo de muerte. No, hermano. El hambruna mundial. El caballo, hermano, jinete negro simboliza el hambre. A su nombre. Chayar haitam, chayana caballo waujipaní simbolizan. Ñam sirrakunapa, hermanos, miku y tukuchkanña, chakichkanña. Manam ayin ñachu hispin. Quichuarimajpaj. Los alimentos, hermano, ya no dan fruto como debe ser como antes. A su nombre. Y la balanza, hermano, simboliza un peso, hermano, un peso control. Ya no vas a comprar, hermanos, como tú quieras, del mercado, de la feria, de las tiendas, hermano mío. Vienen tiempos difíciles. Se acerca, hermano, el censo a nivel mundial. Y ahí vas a ver, hermano, cuánto hay en tu casa. Así nomás ya, hermano, la gente va a comprar de todo, ferias también. A su nombre, dale palmas para Cristo. Chayna Wauhipani. Miris Hayata Moruna Arantimunga. Tiempos finales, hermanos, se acerca. A su nombre, iglesia. Muchas veces, hermanos míos, aprovecha esta palabra. Aprovecha este mensaje. Donde que me lleva el Señor, estoy hablando de este mensaje. A su nombre. Y abajito que dice, hermanos míos, Uyarisunchi, y oí en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite en el vino. Y hermano, un día de hornal es un valor de 1 denario. A su nombre. O sea, hermanos, si miramos matemáticamente, hermano, 1 kilo de trigo costaría, hermano mío, un día de hornal. ¿Cuánto ganas un día de hornal? 50 soles. 60 soles. A su nombre. Chainatas wauhipani quichua y magpaj. Juk kilo trigos cuistangman, juk hornal chanin chaisi chayay camunga, hichpay camunga, hermano mío. Donde la gente, hermano, todo el día va a trabajar por 1 kilo de alimento. Es el tiempo tú y yo que preparemos, hermano mío. A su nombre. Por más que tienes dinero, hermano, en el banco, si no hay, hermano, alimento suficiente, ¿piensas que vas a comprar todo? A su nombre, hermanos. ¿En qué tiempo, hermano, estamos? Un día el Espíritu Santo me hace entender esta palabra. Antes costaba barato arroz, azúcar, todo víveres. Ahora, ¿cuánto está? A su nombre, iglesia. Antes, cuando estudiaba, hermanas, que carne costaba 4 soles, 5 soles, 6 soles. Pasaron años. Ahorita está, hermano, en la sierra, 14 soles, 16 soles. Su nombre.
Pasarán años, escucha pueblo de Dios. Escucha donde quieras, hermano mío. Pasarán años, 1 kilo de carne costará 30 soles, 40 soles, 50 soles. Haz que, hermano, cabeza de un burro costará 80 soles. Dale palmas para Cristo. Cananche, hermano, unapas, aychan wiksan juntas sakachkan. Cananche, hermano, cuchijina mikukuspa puñukuchkanchik. A su nombre, iglesia. Hoy tiempo vimos así, hermano, cada día más va escaseando alimento, más y más y más. Su nombre, iglesia. 6 libras de trigo por 1 denario. O sea, hermanos, 3 kilos de cebada costaría, hermano, un día de hornal 50 soles. Ese día, hermano, llorarán niños. Llorarán jóvenes, adultos, ancianos. Chay puncha wagay con garuna wawakunapas, hermano. Malam ni son kicho mamay mi kuy papay mi kuy kaita, apakuy kaita. Por más que amas a tu hijo, no vas a dar comida. La gente, hermano, por más que ama a su esposo, no va a dar un plato de comida, hermano mío. A su nombre. Ya se siente, hermano, la presencia de jinete negro. Por eso, hermano, niños desnutridos vimos, hermanos míos. Hermano, la gente culpaba. Castillo tiene culpable. No, hermano, nadie tiene la culpa. Esta palabra está hecha con poder y autoridad y tiene que cumplir. Mientras que hay alimento suficiente en tu casa, hermano, preparémonos para ir para Kusunjan Ñuja. Vienen, hermanos, lamentos a la tierra. Y la gran pregunta, Nevanquim, hermanos. Miramos también Ezequiel. Hermanos míos, gloria a Dios. 4:16. Por eso, hermanos, es tiempo volver a la palabra. Que hay tiempo, hermanos, manaña, Dios me palabranta, iglesia amiron, iglesia pisiparon. Manaña uyarita monancho. Imaninta huawki panikuna. 4:16 de Ezequiel, que dice, y meditamos la palabra. Así dice, hermanos. Me dijo, hijo de hombre, y aquí quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso, y con angustia beberán el agua por medida y con espanto. Chagay nichkerman cae Jerusalén y Achtapim. Yarjaiban manday kamusak. Chay mi chayruna kunaling miman midis hayata mikunga. Midis hayata yakuta tumanga, a su nombre. ¿Dónde dice, hermano? En Jerusalén. Dice, hermano, bien claro, quebrantaré, dirá, hermano, su ira. Sustentaré el pan de Jerusalén. Viene hambre, hermano, a nivel mundial. Donde la gente dice, hermano, va a comer meridito. Vas a ir a los mercados, hermano, vas a comprar meridito. A su nombre, iglesia. Tú y yo, hermano, buscamos la verdad de Cristo. Uyari yusfayachtan. Dios taita mi man quebrantaramuña achka nación kunaman kayar jaiwan.
Pero nación mayarga y chayaramuña, runa cuinda tokuncho. Quizás nichkanki, kaidina volar yoxerotingmi, congresista con yoxerotingmi, mi cuiga baja y camonga nispa. Me acordarás, hermano, esta palabra. Haz que, hermano, harinas están caros. Escúchame, hermanos, esta palabra profética. Haz que 1 kilo de arroz va a llegar a 15, 20 soles. Haz que 1 kilo de azúcar llegará a 15, 20, 30, 40 soles. Me acordarás esta palabra. A su nombre. Haz que, hermano mío, si quiere, hermanos, tanta chayapas, cuistancam, 1 sol, 2 soles, 5 soles, 10 soles. Achka wawaikaten, maimantam chay juiguita jorcomunki. Pinsari yuspayachtan. A su nombre, iglesia. Haz que un pan, hermano, va a costar 1 sol, 2 soles, 3 soles, 4 soles, 5 soles, 10 soles, 20 soles para arriba. Ahí llorará el valiente. A su nombre, iglesia. Ahí dirá la gente que no se ha arrepentido, hermanos. Chaimi kayakta, hermano, palabra del Señor Villavanchi. Genete negro de Apocalipsis, Charamunga a nivel mundial. Maname, hermano, maigen nación escapangacho. A su nombre. Esta palabra, hermano, escucha. Ahí te dice, medidito va a comer la gente. Hermano, en África la gente come 1 sola vez al día. Pronto en el Perú así vamos a comer. En las sierras, hermano, en las alturas, plagas, pestes, enfermedades, hermano, los alimentos está terminando. Maimanta kurinki, hermano, yakta ikimanchu kutikunki. Pinsari wawkipani. A su nombre, iglesia. Por eso dice, hermanos, el Señor Todopoderoso ya está quebrantando naciones. La gente va padeciendo de hambre cada día más y más. Arribita, hermano, hay que regresar. Ezequiel 4:10. A su nombre, iglesia. Puedes aplaudir para Dios Todopoderoso. ¿Qué dice? Hoy vamos a ver, hermanos, Jabasun, hermana Ikuna, 4:10. Imainata kicho arimak paninkainata. La comida que comes serás de 20 siglos al día. De tiempo y en tiempo comerás nin. Chay mico y micos jaikika. Marañan punta tiempo que nayacho mikunki nin. Midis hayata mikunki. Pisas hayata mikunki. Tiempo ya mikunki. Marañan kutirispa yatispa. A su nombre. Marañam yaparispa nin. ¿Cuánto es, hermano? 20 siglos. Dice, hermano, la gente dice va a comer medido 20 siglos al día. A su nombre, iglesia. A ver, para los que hablan, hermano, castellano, te voy a decir. Escucha, hermanos. 1 kilo de trigo, hermano, van a comer ¿cuántos días? Van a comer, hermano, 4 días van a comer. Y Ezequiel, hermano, habla de la comida que comerás 20 siglos. Son, hermano, 250 gramos al día va a comer la gente. Piénsale, hermano. Si tus hijos son 8, ¿alcanzará 250 gramos al día?
Si tus hijas son 10, tu familia en tu casa alcanzará. A su nombre, iglesia. Quichuarimakpa, ya gacho, hermanos, 250 gramos chata, o sea, un cuarto chata. Ya no cospay que ya gacho taba pichja babay katen hay parón manchay mikuy. Pinsari tantiari. Huy giba gawan bikakuy. Herman mana mikuy katenga, ima tamrantinki. A su nombre, iglesia. ¿Qué vas a comprar, hermanos, si no va a haber alimento suficiente en los mercados? Es el tiempo volver, hermano, verdaderamente a Cristo, amigo, amiga. A su nombre. Yo no he venido a traer mi doctrina, hermano. No, yo no he traído, sino he venido, hermano, a traer esta doctrina que viene del cielo. Tú y yo estamos leyendo. A su nombre. Por más que estás enfermo, hermano, sigue a Cristo. Por más que estás pasando pruebas, luchas, batallas, vuélvete a Cristo. Verdaderamente servimos tú y yo, hermanos. A su nombre, iglesia. Por eso, hermano, ya no hay trabajo. Cada día más alza precio está, hermano, comprar alimentos. A su nombre, iglesia. Chaitaya, hermano, pincharizun ñujanchik. Amén. Lamentación capítulo 4. Hermano, miramos. Hermanos, pasajes bíblicos. Ahí está, nos ha dicho la palabra, hermano. ¿Cuántos días van a comer 1 kilo de trigo? 4 días. A su nombre. ¿Qué dice? Mejor leemos, hermanos, de 4 hasta 5 leemos. Amén. ¿Qué entiendes, hermanos? A ver, vamos a leer 4:4. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien lo repartiese. Quichuarimajpa. Wawapa kayungse laja kurusja palagar ning manya. Uchi wawakunas tanta tamaña kusjaku y chaga manas pipas hoy con gacho. Ese tiempo, hermano, se acerca a su nombre. Uyari quichuarimaj. Quichua entendig. Wawakunas tai huay tantata. Mamay mikusak mikuita huay manas kan gacho mikui. Y a tinse, hermano, askichay wawayo warmikuna papas. Hermano, ñuñun manta, malaña, lichin, pamo tinse, hermano.